Soy Pablo Veloso, para Espacios de Crecimiento, hoy en el cuerpo de este indio norteamericano, para dialogar acerca del sentido de la vida. He visto varios de tus videos, me encanta tu forma de explicar aunque quedan dudas, una persona de la que hay mucho que aprender. Muchas gracias. Tu video del sentido de la vida, por ejemplo, o sea que la vida o el sentido de la vida solo es como la interpretamos, me parece algo muy complejo. Vamos a pensarlo. ¿Qué es dar sentido a la vida para ti? Algo que también me ha llamado la atención, sobre lo que hablas sobre la resistencia, el tratar de no esforzarse o luchar por querer cambiar algo, cuando lo que se nos ha enseñado es que entre más esfuerzo más triunfo, más éxito. Si no nos esforzamos, entonces ¿qué somos? Claro que somos dentro de esta sociedad que todo lo califica. Vamos de a poco. ¿Qué significa el sentido de la vida para ti? En mi mente, dar sentido a la vida tal vez sea lograr objetivos, mejorar como persona, tener más conocimientos de cómo llevar una vida mejor, y no lo hablo en el sentido material, sino en un sentido en el que tal vez en el momento en el que ya deje este mundo haya hecho algo por mí y por los demás. Muy bien, ahora, ¿cómo defines qué es lo que deseas lograr? ¿Cómo sabes que eso es lo que es mejor para ti y no otra cosa? Podría decir que tal vez lo mejor es lo que no cause tanto sufrimiento, pero la vida sin sufrimiento parece irreal. Tal vez el sufrimiento es inherente al sentido de vida, si no todo sería aburrido. Entonces, tú evalúas qué causa menos sufrimiento, y eso eliges como tu meta. Ahora, yo puedo haber aprendido que correr maratones es agradable, y por lo tanto lo puedo convertir en mi meta, porque me causa poco sufrimiento y más placer. Pero, para otra persona, el maratón puede ser visto como un esfuerzo que causa mucho agotamiento, sufrimiento y desgaste innecesario. Entonces, ¿es universal el sufrimiento? Desde ese punto de vista no. Entonces, si algo es sufrimiento para mí, pero para ti no, nuestras metas elegidas serán diferentes, ¿no? Entonces, si el sentido de la vida de cada persona, según tú lo definiste, es lo que causa menos sufrimiento, cada cual tendrá un sentido de vida diferente. El sentido de vida variará de persona a persona. ¿O es el mismo para todos? Yo pienso que cada ser tiene su propio sentido de vida. ¿Pero existe un sentido de vida universal? ¿Qué quieres decir con sentido de vida universal? ¿Para qué está el ser humano en la Tierra? Porque muchos transitamos una existencia en ocasiones tan vacía. ¿Cómo llegas a la conclusión de que tu vida es vacía? ¿Vacía de qué? Me refiero a si todos los seres humanos estamos aquí por una razón común, o si cada ser humano tiene su propia existencia y ya. A veces vacía de sentido. Pero me dices que el sentido era elegir el camino con menos sufrimiento. Si ya lo haces, entonces posees sentido de vida. ¿Por qué te sientes vacía entonces? Elegir el camino con menos sufrimiento no siempre es fácil hacerlo o elegirlo. Entonces, ¿es necesario elegirlo? ¿Qué pasaría si no eliges un camino para dar sentido a tu vida? Sería horrible una vida sin sentido. Sin el camino correcto. No creo que sea necesario elegirlo, eso sería decisión de cada cual, imagino. Si no elijo, quizás me quede con las dudas del por qué no elegí. Tal vez una vida sin sentido no sea horrible, sin el camino correcto. En muchas ocasiones me han dicho que no he andado por el camino correcto, del camino incorrecto también he experimentado mucho. Entonces, tú decías que era importante el sentido de vida, pero ahora dices que aún sin sentido de vida, sin ese camino correcto, has aprendido mucho. Entonces, ¿dónde está la importancia de encontrar el sentido de la vida? Si solo vives al día a día, sin sentido alguno, ya me has dicho que aprendes mucho. ¿Vale eso? Precisamente por lo que experimenté creo que debo encontrar un sentido de vida. O sea que no tiene importancia darle un sentido a la vida. ¿Qué piensas tú? ¿Será que tratar de darle sentido a la vida es lo que da dolor? Tú me dices que el problema al buscar el sentido, es que nunca acabas de estar segura de que sea el correcto. ¿Podría ser esa la causa constante de dolor? Si me dejo llevar por mi mente, si tiene importancia, si lo veo, quizás podría decir desde mi intuición, diría que no. Dar sentido a la vida es algo que todos dan por sentado. Pero, un perro no necesita dar sentido a la vida, un árbol tampoco. ¿Es realmente una necesidad para el ser humano? ¿Se puede vivir sin ese sentido sin sentirse vacío? Mira,
Cada vez que usas la vara para medir que tiene sentido y que no, esa vara es la vara de tus padres, familia, amigos, y muchas influencias más. Por lo tanto, cuando eliges el camino con sentido, ¿es tu camino? Eso es muy confuso para mí. Si observo la naturaleza, realmente parece que la naturaleza no busca un sentido de vida, simplemente sigue, pero como ser humano, entonces es como una programación en la que hay que encontrar sentido a todo. En la mayoría de veces creo que esa elección no es nuestro propio camino, sino el que se impone, el que uno se autoimpone. Entonces, ¿existe alguien que pueda realmente elegir su camino? ¿Conoces a alguien así? No. Yo veo que todo el mundo vive como la sociedad lo dicta. Hay que tener hijos, hay que casarse, tienes que ser profesional, etc. La mayoría de personas que conozco giran en torno a ese sentido de vida. Entonces, ¿por qué te surge la duda de elegir un destino o sentido de vida o meta, si es la inercia la que maneja todo? ¿Conoces a alguien que realmente, no solo que diga que, sino que realmente elija su destino? Aparentemente las que conozco siguen o están en el camino que eligieron, otras no. Pero, si todos los gustos y apreciaciones que hacemos, la vara que usamos es producto de nuestro pasado, ¿cómo pueden esas personas elegir realmente? ¿Cómo pueden ser libres de todas las influencias de familia, sociedad, etc., si fueron hechos de esas influencias, y todavía lo son? Dime si no se entiende algo. Tú dices, aparentemente, no estás segura de que sean libres de elegir. Yo creo que en fondo no son libres de elegir. Porque seguimos las normas, las imposiciones de la sociedad, y según esas normas así se elige. Bien, entonces, ¿por qué preocuparte por encontrar el sentido de la vida? Sí, estás diciendo que es imposible hacerlo, dado que nos impulsa la inercia de la sociedad y demás. No creo que es la inercia la maneja todo. Como digo, creo que estamos en una sociedad que nos impone o nos sugiere cómo vivir. Entonces, ¿por qué no eliges el camino con menor sufrimiento? ¿Qué te detiene? Creo que tenemos el poder de elegir qué seguir y qué no seguir de lo que nos impone. El programa que hay en mi mente, de si hago o no hago. Entonces, si el programa no te deja elegir, ¿cómo vas a elegir el sentido de la vida correcto? ¿Cómo vas a detener el programa? ¿Es posible detenerlo? ¿Existe esa posibilidad? ¿O es un mito? Tal vez sí sea posible desprogramarlo. Pero muy difícil. Habría que deshacerse de muchos apegos. Pero, si tú eres el producto de la educación y de la sociedad, y el programa también lo es, ¿cómo vas a tener la libertad y discernimiento para deshacer el programa, si tú misma eres ese mismo programa, si todos tus gustos y disgustos son heredados, forjados por la educación? Siendo consciente de que se es producto de ese programa. Entonces, ¿por qué no lo has hecho todavía? Tal vez apenas estoy empezando a darme cuenta de ello, tal vez apenas estoy empezando a ser consciente de ello. Bien, ahora, si yo me doy cuenta que soy producto de la simiente de mis padres, biológicamente hablando, y que el cuerpo crece solo, se desarrolla, se cura, muere, etc., ¿en qué modifica ese hecho el que yo descubra que soy el producto de esa simiente? Por darme cuenta, por ser consciente, voy a poder manejar mi crecimiento, curación o muerte. Pregunto, ¿qué relación hay entre tomar conciencia de algo y que ese algo se modifique? O tal vez esos programas están tan arraigados en mí que no puedo soltarlos. ¿No? Pienso que no. Entonces, ¿cuál es el fin de intentar volverte consciente de ellos? ¿Aceptar entonces? Eso sería conformista. Podría ser. ¿Puedes aceptar? O sea que no quieres aceptar porque sería conformista. Deseas seguir intentando cambiar el programa. Decías que era imposible. Difícil. Jaja. ¿Intentar cambiarlo? Decías, te hacía sufrir por la dificultad. Parece que aceptarlo diera tranquilidad. Si intentar cambiarlo es como tener una constante lucha interna, de esfuerzo y no ver resultados. Surge como esa voz interna en la mente quizás, que dice que la aceptación es como dejar de luchar. Muy bien, ¿piensas entonces que aceptarlo sería lo adecuado? Si lo haces, perderás el sentido de la vida, que era lo que buscabas al comenzar. ¿Estás dispuesta a ello? Tal vez sería lo adecuado, si uno quiere dejar esa lucha interna. Lo quiero experimentar. Muy bien. Me alegro que hayamos profundizado en tus conceptos, y que hayas llegado a nuevas conclusiones. Un saludo y hablamos cuando quieras.
Muchísimas gracias, Pablo. Siento que esta conversación me ha dejado nuevos puntos de vista que antes ni me imaginaba. Muchas gracias. Me alegra mucho. Soy Pablo Veloso. Para Espacios de Crecimiento, espero que les haya gustado este diálogo. Nos vemos la próxima.